A ver, chicos, miren, esto de aquí prácticamente corresponde a la última parte de amplificador operacional. Lo que más me interesa de este tipo de ejercicio no es tanto que usted sea un maestro en el cálculo, sino que aprenda a analizar, ¿ya? Comportamiento, porque eso es lo que a la final nos vamos a encontrar en la vida diaria, pues, ¿no? Como les decía algún rato, cuando enfrentamos un problema no es que tenemos el cuaderno al lado, sino la experiencia que nosotros tenemos. Y muchas experiencias se basan cuando se hacen trabajos grupales, porque usted escucha opiniones de todos, ¿no? Y al final se llega a la respuesta. Cuando usted hace una opinión y esa opinión de repente está mal, significa de que cuando ya llega la respuesta final, usted ya sabe cómo es, ¿ya? Entonces corrige. Entonces esa es la parte del aprendizaje. Lo que voy a hacer en este momento es demostrar lo que se ha hecho, pero ya utilizando el simulador. Este simulador creo que sí lo he utilizado con ustedes en segundo ciclo, pero lo vamos a volver a utilizar ahorita para resolver ya como electrónica mismo, ¿ya? Entonces el circuito que estamos utilizando es justamente esto que está acá. En este primer bloque, lo que estamos viendo nosotros es un seguidor de voltaje, pues, ¿no? Entonces este seguidor de voltaje, ¿cómo yo lo reconozco? Porque la realimentación que sí existe, ¿no? Y es realimentación negativa, porque aquí lo indica, ¿ya? Esta realimentación negativa, yo no tengo ninguna resistencia de salida a entrada. Y cuando la realimentación solamente es un cable, significa de que yo tengo un seguidor de voltaje. Siguiente, el segundo bloque que yo tengo acá, que está identificado, es un sumador inversor. ¿Cuántas entradas yo tengo para que se sumen? En este caso yo tendría dos entradas. Bueno, recuérdense que cada vez que yo comparto una resistencia, yo tengo, ¿qué cosa ahí? Una entrada por sumar. Entonces aquí yo tendría para dos entradas. Bueno, la una entrada corresponde a ¿qué cosa? A la salida del seguidor de voltaje, ¿ya? A la salida del seguidor de voltaje, que es lo que está aquí, y la otra entrada correspondería ¿a quién? Al generador de funciones que tengo acá. El generador de funciones, nosotros en la práctica era el equipo ese que tenía las perillas, pues, ¿no? Para ajustar la frecuencia y el multiplicador. Y tenía también el selector para las señales alternas, senoidales o cuadradas. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es nuevamente setear este generador de funciones. Con doble clic lo hacemos acá. Entonces aparece esta ventanita, ¿ya? Vamos a hacer un mega zoom aquí para que se vea algo. Y aquí está, ahí se ve. Este de aquí es el display o la pantalla que se genera cuando yo abro el generador de funciones. Y son tres cosas claras. La frecuencia, ¿ya?, de la señal, la amplitud que va a tener la señal en voltios pico, y esto que está aquí, que ya quedamos que significa ¿qué cosa? Lo sé. Cuando hay un voltaje continuo, ¿sí o no? ¿Ya? Aquí yo tengo los tipos de señales. Hay una senoidal, hay una triangular, hay una cuadrada, ¿ya? Que en este caso nosotros trabajaríamos con una senoidal. Necesito que se den cuenta de algo. ¿Qué pasa con esta pantallita del generador de funciones cuando yo hago los cambios en los tipos de onda? Ojo, aquí estoy la senoidal, ¿sí o no? Voy con la triangular. ¿Qué pasó ahí cuando hice un cambio de senoidal a triangular? Se habilita esta que se llama el duty cycle, ¿ya? ¿Qué pasa si yo paso a cuadrada? Se mantiene. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado esto de aquí? No lo traduzca en español. Bueno, eso de ahí es el ciclo de trabajo de la señal. Y esto solamente ocurre en estas señales que son tipos triangulares o tipo cuadrada. Por ejemplo, voy a poner aquí, antes de simular el circuito, para mostrar, voy a poner una señal cuadrada, ¿ya? La frecuencia de 1 kHz, y dice 50% y 2 voltios pico. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Voy a simular ahorita el circuito, y voy a medir esa entrada. Aquí está el osciloscopio. Bueno, solamente voy a necesitar la señal de color rojo. ¿Sí se ve más o menos? No. A ver, este es el canal 3. Lo que estoy moviendo ahorita son las perillas de voltios por división, ¿no? ¿Qué pasaba cuando hacía esto? Miren la señal roja cómo cambia. Es para ajustar ¿qué cosa? La señal dentro de la pantalla del osciloscopio, ¿ya? Acuérdense que no me conviene tener una señal que se sale de los límites de la pantalla vertical.
¿ya? Ni tampoco una señal demasiado pequeña, porque puedo meter error de medición. Entonces, en este caso de aquí, yo creería que con esta señal es suficiente, ¿ya? Vamos a regresar. Voy a poner al ladito el generador y el osciloscopio, porque hay que ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces ahí estamos. Ahí creo que no distorsiona. A ver, atención. Vean la forma de onda cuadrada. La parte positiva y la parte negativa tienen el mismo tiempo de duración, ¿sí o no? La parte positiva y la parte negativa de esta señal cuadrada duran el mismo tiempo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pues son igualitas, ¿ya? Tiempo me refiero a la parte en X. Todo este semiciclo negativo tiene el mismo tiempo de duración que este semiciclo positivo, ¿sí o no? Eso se llama ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo es ese porcentaje que dura uno de los dos semiciclos, el positivo o el negativo. Por referencia, nosotros siempre estaremos pensando en qué cosa, en positivo. Entonces significa que el ciclo de trabajo está relacionado con el tiempo que dura en positivo. Aquí es el 50%. 50% positivo y lo que sobre es negativo, que es el 50%, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si yo aumento el ciclo de trabajo? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la señal cuadrada de ahí? Si yo empiezo a aumentar el ciclo de trabajo. ¿Quién más tiene otra opinión? Se ensancha ese compañero, pero ¿se ensancha toda la señal? ¿O cómo? Se ensancha el positivo y negativo. Eso. Ciclo de trabajo solamente corresponde en partes horizontal, ojo, ¿ya? Miren que aquí arriba la frecuencia está ajustada en 1 kHz. Y se va a mantener en 1 kHz aunque yo vaya a hacer estos cambios. Lo que estoy modificando con el ciclo de trabajo van a ser los tiempos de duración de los semiciclos. Y vamos a hacer esto. Miren, yo voy a aumentar poco a poco y vean qué pasa con la señal cuadrada. ¿Qué pasó ahí? El semiciclo positivo se ensanchó más y el negativo se redujo, ¿sí o no? ¿Ya? Si yo llego al 75%, ¿yo qué podría decir? Que está a un nivel de 3/4, ¿sí o no? 3/4 partes para el semiciclo positivo y 1/4 para el semiciclo negativo. Vamos a ver qué pasa con la señal triangular. Voy a regresar a mi ciclo de trabajo del 50% y cambio a una triangular. Esa es la triangular. ¿Ya? ¿Sí o no? Ahí está. Miren qué es lo que pasa cuando yo aumento el ciclo de trabajo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando llegue al 100%? Volvamos de nuevo al 50, ojo, vamos de nuevo. Se volverá diente de sierra, así es. Miren cómo se va inclinando la triangular, ojo. Si ven como el semiciclo positivo como que se acuesta, mientras que el negativo, ¿qué pasa? Como que se pone vertical. Y ahí yo tengo mi señal diente de sierra. La diente de sierra es un tipo de señal triangular que se caracteriza ¿por qué? Porque es una creciente y después ¿qué pasa? Cae de manera súbita, ¿ya? Y eso es lo que se ha formado aquí, una señal diente de sierra. Oh, ¿ya? Entonces, en este tipo de señales el ciclo de trabajo justamente corresponde a eso, una variación en los tiempos, ¿ya? Y en el caso de la triangular, ¿qué corresponde? A la inclinación que experimenta la creciente, pues, de la señal triangular. Pero ¿qué pasa con la prueba senoidal? ¿Existe o no el concepto de ciclo de trabajo en la senoidal? No existe porque el mismo generador de funciones la deshabilita. Alguien diría que da un 99%, pero no hay efectos aquí, ¿ya? Este ajuste, ciclo de trabajo, no aplica para una señal senoidal, porque la señal senoidal es senoidal pura, ¿ya? Entonces, esa es lo que tengo que explicar con respecto al ciclo de trabajo. Vamos a hacer una maldad aquí. Vamos a ver si incrementamos el offset, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Regresemos a 0. La falló. Voltio. 0 voltios. ¿Ya? 0 voltios. Voy a aumentar 1 voltio.
Vamos a hacer un ajuste osciloscopio. Vamos a poner a 1 voltio por división. Ahí. Ya. La señal ahorita está a 1 voltio por división. General. ¿Qué pasa si yo incremento el offset a 1 voltio DC? ¿Cuánto valdrá el pico máximo de la señal y cuánto valdrá el pico mínimo de la señal? El máximo que valía más 2 ahora será más 3. Y el mínimo que era menos 2 ahora valdrá menos 1, ¿sí o no? Porque la señal se desplazó 1 voltio hacia arriba. Porque el offset es de 1 voltio. Vamos entonces. ¿Sí o no? ¿Ya? Lo podemos confirmar con el botoncito de medida que está aquí. Este es el canal 3. Ahí está el máximo. Y este es el canal 3. Ahí está el mínimo. Ya casi no se ve. Bueno, no se ve en realidad. Pero es 3 voltios si lo vemos por divisiones. Bueno, 3 divisiones verticales positivas y una división vertical negativa. Pregunta el millón. Ojo, escuchen. ¿Cuánto debe ser el voltaje offset para que la señal sea 100% negativa? ¿Cuánto debe ser el offset para que la señal sea 100% negativa? La señal de 2 voltios pico se mantiene, ojo. Menos 3, menos 4, menos 2. Acuérdense que todos los cambios que se ponen en el offset siempre serán con respecto a 0. ¿Ya? ¿Cuánto? Menos 2. A ver, vamos a ver si me deja poner menos 2 también. Ahí vamos. Menos 2, ¿sí o no? La señal se fue para abajo 2 voltios, negativo. Y como el pico es más 2 y menos 2, será ahora 0 y menos 4, ¿sí o no? ¿Por qué yo digo que es 100% negativa? Porque no hay ninguna porción positiva, ¿sí o no? ¿Ya? Si hubiera dicho 100% positiva, en cambio ya era más 2, ¿sí o no? Y ahí estamos, ¿sí o no? Entonces con esto yo lo que trato de evidenciar es ¿qué pasa con un DC cuando se mezcla con una AC? La desplaza de manera vertical. Tantos voltios valga el DC, ¿sí o no? Que es lo que ustedes han respondido aquí. ¿Ya? Entonces dejémoslo en el ejercicio a 2 voltios, dice que tengo ajustado. El offset lo voy a dejar en 0. ¿Ya? Se quedó en 0 ahí. Seguimos. Hasta ahí está bien. Ya, estamos prácticamente haciendo lo que está aquí. Vamos a cerrar esto un ratito. Miren que el generador se va a quedar a 1 kHz y a 2 voltios pico. Vamos a cerrar. Sigamos analizando el circuito. El potenciómetro. El potenciómetro aquí indica que está ajustado al 80%. Bueno, el potenciómetro, recuerden que es una resistencia que está dividida, pues no. Hay una porción hacia arriba y una porción hacia abajo. Pero cuando hablamos del porcentaje, siempre será la parte de arriba o la parte de abajo. O como mismo. Ese 80% es medido con respecto a quién. ¿Con respecto a? No escuché bien. El 80% de ajuste del potenciómetro es medido con respecto a quién. Ese voltaje, pues, ¿no? Que corresponde al 80%. Con respecto a tierra, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, este 80% con respecto a tierra será el 80% de ¿cuánto? De 15 volts. Que quedamos que a 12. Ese 12 se aplica a la entrada y acá tenemos a la salida. Entonces, si aquí hay 12, pregunta, ¿acá habrá menos 12, sí o no? Aquí en esta salida, ¿habrá menos 12, sí o no? ¿Por qué no? No hay efecto inversor. Ya, seguidor de voltaje no invierte señal, solamente refleja la entrada, la salida con respecto a la entrada. Seguimos. Ya. Bueno, ya quedamos que teníamos los 2 voltios pico de la señal de arriba y el DC ahorita que es de 12. Vamos a tomar la medida. Bueno, aquí con el osciloscopio, ahora sí voy a obtener. ¿Qué pasó? ¿Dónde se me fue el osciloscopio? Ahí. ¿Ya?
Con el osciloscopio estoy obteniendo al mismo tiempo, ojo, el DC, el offset. Estoy obteniendo la señal del generador de funciones y voy a obtener la salida. Vamos a disminuir esto un ratito. Ya, la señal de azul que está ahí es la señal del potenciómetro, que es un potenciómetro con un voltaje de ¿cuánto? De 12 voltios, ¿ya? La señal de color amarillo va a ser, de color rojo, va a ser la señal del generador de funciones, que ya la vimos, y era senoidal, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está haciendo el sumador inversor? Coge las dos señales y la suma. Esta señal de color rojo, en teoría, si yo hiciera una suma normal, ¿dónde estaría reflejado? En el nuevo eje X. Para mí, ¿cuál es el nuevo eje X? La señal azul, ¿sí o no? Esa sería en realidad mi nuevo eje X. Y aquí está la señal de color rojo, ¿ya? Bueno. Voy a hacer una pequeña trampa, ¿ya? Para mostrar lo que a inicio habíamos dicho. Que si fuera una sumatoria normal, sin el signo negativo, ¿qué es lo que pasaba? Sobre la línea azul, se va a la línea roja, ¿sí o no? Bueno, el osciloscopio aquí sí me permite invertir el canal. Invertir el canal significa, mediante el osciloscopio, es como poner mi inversor a la salida, ¿ya? Sin necesidad de ese inversor a la salida, yo puedo invertir la señal. Y eso yo lo voy a cambiar aquí, ¿ya? Entonces, tendremos la señal. Bueno, la señal de salida va a ser la de color amarillo, que es la que está aquí. No sé si se alcance a ver aquí donde dice invert. Dice on, significa que este canal está invertido, por eso que la señal resultante aparece arriba, pues no. Pero obviamente nosotros sabemos que esa señal, ¿dónde va a estar? En realidad, abajo, ¿sí o no? ¿Ya? Quitémosle la inversión y ahí sí la señal se fue abajo. Quiero que vean ustedes que la señal senoidal empieza como semiciclo positivo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con la salida? Empieza con semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el circuito invierte, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso que ustedes dibujaron hacia abajo. Y aquí, lastimosamente, no se ve la señal azul. Pero sí la puedo hacer aparecer mediante el pequeño truco, pues no, para observar que ese voltaje DC también se invierte, ¿sí o no? ¿Ya? Ese es el canal 2. Me voy aquí de nuevo al canal 2. Y vamos a hacer la trampa, vamos a invertirla. Cuando yo invierta este canal 2, ¿qué debe pasar con esta señal? ¿Dónde debería aparecer? Acá, ¿sí o no? Que sería el nuevo eje aquí de la salida, porque así era, pues. ¿Ya? Entonces, por eso que yo les decía que el dibujo, usted lo podía hacer de manera normal. ¿Pero qué pasaba al final? Lo invertía, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso es lo que está pasando ahorita aquí. Entonces, aquí yo estoy reflejando que mi DC se desplazó 12 voltios hacia abajo, ¿ya? Por el efecto de negación del sumador inversor. Y sobre este DC yo dibujo la señal alterna, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué habíamos dicho nosotros también? La medición. Con respecto a la señal amarilla, que es el canal 1. Aquí está el máximo, que sería en cambio, ya el máximo es el menos negativo, que sería menos 10. Y el mínimo sería el más negativo, que sería entonces menos 14, ¿sí o no? Y así lo dibujaron ustedes. ¿Ya? Menos 10 y menos 14. ¿Y el punto central cuánto era? Menos 12, el DC, ¿sí o no? ¿Ya? La pregunta era, ¿recorta o no recorta? La respuesta era, no recorta porque el 14 no llega a los límites del 15. Suelto la pregunta que no estaba en la hojita. Y si el potenciómetro hubiera estado al 100%, ¿recorta o no recorta la señal? ¿Por qué no recorta? Queda al tope. Ojo, que el sumador está sumando dos señales. Estoy viendo la salida del sumador, ojo. Y entonces, ¿sí o no? Si fuera el potenciómetro no recorta, pero está al límite. Bueno, igual no aplicaría el recorte porque es un horizontal, ¿no? Pero y cuando le sumo ya la otra, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué vamos a observar en el osciloscopio? Voy a ajustar acá en cambio a... No, sí se ve. No, sí se va a ver, sí se va a ver. Ya. Respuesta. Sí se recorta. ¿Cómo queda la señal?
¿Cómo quedaría esa señal? Ni yo la he visto. Sería 15. Entonces que se pasa abajo. Quedaría en los 13, en los 15 y en los 16, pero se reparten en los 16. En los 13 derecha. Ajá. Abajo. Se repartiría en los 16. La teoría dice que debería recortarse toda esta parte de ahí. Porque está por debajo de dónde? En el 15. ¿Sí o no? Más allá no debería pasar. Vamos a ver qué pasa, pues no. Subamos la potenciómetro al 100%. A ver. Ya. Una pequeña porción sí se ve aquí. ¿Ya? Entonces hay un recorte justamente en la parte de abajo, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí estamos. Pero bueno, retornemos a 80. Y ahí regresó. ¿Ya? Vamos a ver algo simpático aquí. Miren la reacción del osciloscopio cuando vamos a potenciómetro. Ojo. Lo que va a hacer ahorita demuestra de que la señal AC se mueve con respecto al voltaje DC. Oh, miren con él. ¿Ya? Si ven cómo se mueve el DC y es como que el eje X se mueve para la señal alterna. Pero la señal alterna nunca cambia. ¿Ya? Es arrastrada. La dejamos al 80. Entonces ahí estamos. La última pregunta, ¿cuál era? ¿Qué pasa si yo agrego una fuente de 0.5? Bueno, habían dos caminos. Alguien podía poner una fuente alterna de 0.5 voltios, la hacía pasar por un inversor y la señal se invertía, ¿sí o no? ¿Ya? Pero en el simulador, ventajosamente, hay una parte donde están las fuentes, que es una señal alterna y tiene esta simbología. ¿Ya? A pesar de que es una señal alterna, tiene una polaridad más menos. Si yo la coloco como referencial positivo, significa de que no está desfasada. Pero si yo la conecto al revés, ¿qué pasaría? Se desfasa a 180 grados. Entonces ahí va a haber una operación algebraica en el generador de funciones y en esta nueva fuente AC. Porque el generador de funciones está a 0 grados, ¿sí o no? Y si yo conecto al revés esta fuente, ¿qué fase tendrá esta nueva fuente? 180 grados. ¿Ya? Si una fuente alterna la conecto al revés, significaría que tengo un desfase de 180 grados. Desde el punto de vista matemático, 0 grados es un signo positivo, ¿sí o no? Y 180 grados, ¿qué signo tiene? Negativo. Entonces yo tendría dos fuentes de corriente alterna, la misma naturaleza, que en este caso se van a restar, porque la una va a estar con 2 voltios positivos y la otra va a estar con medio voltio negativo. Y ahí se va a restar, pues no. Entonces eso es lo que voy a poner aquí al final. Voy a sacar esta fuente. La vamos a poner por aquí. Ya. Si ven aquí la fase, 0 grados, pues no. Pero si yo la conecto al revés, aunque no cambie la fase, se convertirá automáticamente en 180 grados. A ver. ¿Será ahí la conexión, sí o no? Tiene que haber una resistencia por medio, ojo. ¿Ya? Del mismo valor. ¿Sí se dieron cuenta que todas las resistencias tienen el mismo valor? Porque nomás necesito la operación. Bueno, y aquí tengo que restarle medio voltio pico. ¿Cómo ajusto yo el multisync aquí? Solamente está esto. Lo ideal es que vea aquí voltaje pico. ¿Para poner qué cosa? 0.5, ¿sí? Pero no tiene. ¿Qué ponemos aquí entonces? ¿Cuánto ponemos ahí?
0.35, 0.28, ¿cuánto es? $0.86. ¿Cómo saca? Raíz de 3. No, la relación raíz de 3 es para voltaje de fase o voltaje de línea en el sistema trifásico. La relación raíz de 2 es para pico RMS. No, raíz de 3 es para fases, líneas, voltajes trifásicos. 0.35, 0.71. Hay dos versiones, 0.35 o 0.71. ¿Cuál de las dos? Acuérdense que el pico siempre es mayor que el RMS. El pico siempre es mayor que el RMS. Y si el pico vale 0.5, que es lo que queremos ajustar, no puede valer 0.7. Entonces, más bien, si multiplicó y dividió, es la operación contraria. Entonces, ese 0.35, ese sí me convence, porque es menor que el pico, pues, ¿no? Entonces, este RMS lo hemos ajustado a 0.35. Y ahí estamos. Vamos a ver si es cierto. Primero confirmemos con el osciloscopio. Bueno, ahora tiene 4 canales esto. De que esa señal, efectivamente, al ponerla al revés, se desfasa 180 grados. ¿No? Habilitemos el canal 4, que es el canal verde. Aquí está pasando algo interesante. ¿Quién se dio cuenta de eso? Vamos a ver si es cierto. Cerremos el osciloscopio y veamos acá. Chuta, ahí sí mi respeto, el que se da cuenta, vamos. ¿Sí ven que una señal está variando? Es extraño eso. La frecuencia. Esa es la respuesta. Nuestro generador de funciones, ¿a cuánto estaba? A 1 kHz. Pero esta fuente, ¿a cuánto está? De que se están sumando, pero con diferentes frecuencias. Si quieren una respuesta de esto, ahí sí hay que utilizar ya las ecuaciones senoidales. ¿Ya? Porque aquí ya un factor está cambiando, que es el desfase de la señal. Cuando tienen diferentes frecuencias, no puedo sumar de manera algebraica. O sea, este más 2, yo no puedo decir más 2 menos 0.5. No sale lineal, porque la frecuencia es diferente. Para que sea lineal, tiene que ser la misma frecuencia. Entonces aquí, ese valor faltó configurar en esta fuente. ¿Ya? 1000 o 1 kHz, ¿sí o no? Ahí sí. ¿Ya? Y la señal se quedó quietita, ¿sí o no? Bueno, la señal de color verde está a 1 voltio por división, mientras que las otras están a 5 voltios por división. ¿Me conviene ahí, sí o no? Observar las 4 señales. Las 3 primeras están ajustadas a 5 voltios por división, mientras esta de color verde está ajustada a 1 voltio por división. ¿Es correcto eso, sí o no? En las mediciones, cuando veo múltiples señales en un ajuste osciloscopio. ¿Qué habíamos quedado cuando vemos en un osciloscopio muchas señales que necesito comparar? Que tienen que cumplirse con los canales en este caso. Cuando hago mediciones, ¿qué tiene que cumplirse en el osciloscopio? ¿O qué tengo que estar prevenido en el osciloscopio para no hacer malas mediciones? Deben estar todos ajustados a los mismos voltios por división. ¿Ya? Entonces esta de color verde que está en 1, ahora sí está acá en 5. Y ahí sí ya se nota, pues no, que es pequeñita. ¿Ya? Déjenme hacerle aquí una medición para confirmar. Esto de acá es canal 4. Bueno, casi no se ve. En teoría debería ser aquí 0, perdón, en el pico. Me falta aquí. Ya. Pico máximo 494 milivoltios, que eso es medio voltio. Bueno.
Ya. Bueno, esta señal de color verde que está aquí, ¿a cuál de estas señales afecta? A la alterna de color amarillo, bueno. ¿Que esta valía cuánto? Más 12, perdón, menos 12 y menos 14. ¿Cuánto debe valer ahorita? ¿Sí o no? Era menos 12 y menos 14. Como le hemos restado medio voltio, ahora ¿cuánto valen estos límites? De abajo sube medio voltio, ¿no? 13.5. ¿Y acá? Estaba en 10 y estaba en 14, ¿sí o no? 13.5, correcto. ¿Y acá? ¿Cuánto? Menos 10, 11.5 y menos 14, ¿cierto? La señal disminuye acá. Menos 4, ¿cierto? Porque restarle significa que la más pequeña. Aquí quedaría menos 13.5. Aquí. ¿Será? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Con esta de aquí terminó la clase por si acaso. ¿Estaba bien ahí? 10.5. Bueno, la lógica dice que sí, pues sí o no. Bueno, y el multisim también, pues ahí está midiendo. Todo el mundo calculando y el multisim está mostrando la lectura. Ahí está. ¿Y cuánto que es 10.5 en realidad? Ya. Entonces ahí está. Ya. Bueno, entonces Chuzo, solo falta que no haya dado el clic de grabación, si no nos fregamos.